Contacto Directo, hoy viernes 14 de mayo de 2021. Hoy se instala un nuevo periodo legislativo y deberán escoger a sus autoridades. Y para ello se necesitan 70 voluntades consensuadas y aún no hay alianzas en firme. Ya lo revisamos con Javier Herbas, ex candidato presidencial por la Izquierda Democrática. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Samantha, amigos televidentes, buenos días a todos. Este fin de semana es también el último en confinamiento si no se toma una medida en contrario dentro de las próximas horas. Vamos a analizar sus resultados, la falta de medicinas y equipos obsoletos que han denunciado médicos de varios hospitales en el país, el proceso de vacunación. Más adelante, Santiago Carrasco, el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Los pactos siempre estuvieron presentes en la política ecuatoriana, con distinto cariz y con intereses variables. En 1978, militares y civiles acordaron el plan de retorno de la democracia. En 1994, roldosistas y socialcristianos protagonizaron el pacto de la regalada gana para captar los más altos cargos del Congreso Nacional. 2 años después, socialcristianos, Izquierda Democrática, Democracia Popular y otros se encontraban juntos en el pacto de la camioneta para derrocar a su exaliado Abdalá Bucaram e inventarse entre todos la figura de presidente interino que la Constitución de ese entonces no contemplaba. Pero ¿qué es la Constitución y la ley cuando se tiene una mayoría? Hoy el país se debate entre la posibilidad de un pacto de centro que incluiría al oficialismo, independientes y al bloque conformado por Izquierda Democrática y Pachacutic. Esa, una posibilidad, pero también, y es la más probable, que se desarrolle el pacto del Ático y Mocolí entre correístas, socialcristianos y otros. Siglo XXI y las conductas de los políticos ecuatorianos que no varían. Nos acompaña Javier Herbas, ex candidato presidencial por la Izquierda Democrática. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Encantado de estar aquí. Al ver que la posibilidad de ser parte de la mayoría que al menos durante los próximos 2 años controlará la Asamblea Nacional, el precandidato a la presidencia del Legislativo, Salvador Quispe, daba un paso al costado y lo decía así. Recordémoslo, Javier. Yo pongo a disposición mi nombre para viabilizar eso, porque no quiero que mi nombre sea un obstáculo. Espero que a partir de este momento se pueda hacer los acuerdos, los diálogos necesarios para orientar nuestro accionar en función de lo que mandó el pueblo ecuatoriano. Pero parece que la decisión llegó demasiado tarde. Al final, le pregunto, ¿Izquierda Democrática y Pachacutic se quedan sin pan ni pedazo o lograron durante la noche y madrugada de hoy consolidar una mayoría? Lenin, tú has hecho una buena recopilación de la historia y ya vemos los ecuatorianos como estos pactos que se han llevado desde el Legislativo, hoy antes del Congreso, hoy en día la Asamblea Nacional, no han ayudado a un mejor bienestar de la sociedad ecuatoriana. La Izquierda Democrática y Pachacutic hicieron un acuerdo que lo denominamos el Minga por la justicia social con la libertad, justamente para dar gobernabilidad al próximo gobierno. Y un acuerdo fundamentalmente, y aquí quisiera ser muy enfático, Lenin, transparente y público. Las agendas se volvieron públicas y transparentes, que es la manera, como nosotros vemos, tiene que ser la política, y que ya es hora que los ecuatorianos podamos ver transparencia. Sin duda, te digo, sí preocupado. De hecho, estuvimos hasta prácticamente las 2 de la mañana en el partido, buscando siempre el poder dar al país, desde la Asamblea Nacional, sensatez en la democracia. La democracia, algo fundamental que debe tener, es el balance de los poderes. Creo, es gobierno, es el gobierno electo, y sin duda nosotros teníamos esa aspiración que un evento histórico,
que sea Pachacútec por primera vez en la historia de la vida republicana ecuatoriana que pueda presidir la Asamblea, pero evidentemente dentro de una agenda. Aquí no hablábamos de nombres, lo que hablábamos es ese interés de dar gobernabilidad. Lamentablemente hasta la 1 de la mañana fue una última llamada que tuvo el presidente de nuestro partido junto con Marlon Santi, junto con el presidente electo, y lamentablemente vimos una posición cerrada que quieren que la presidencia de la Asamblea esté en el Partido Social Cristiano. ¿Qué pasó? ¿Por qué no cuajó? ¿Se cerraron solamente desde el oficialismo, desde el próximo oficialismo, o ustedes también tenían una postura indeclinable? Porque recordemos que hasta antes de que decline Salvador Quispe su nombre para ser el candidato a la presidencia de la Asamblea, pues eso estaba allí también inamovible de su lado, ¿no? No, nosotros no tenemos una posición. Nosotros lo que queremos es velar por tener una asamblea que apunte a los intereses ciudadanos y a las agendas que son muy necesarias y relevantes que puedan ser atendidas desde la Asamblea Nacional. Lamentablemente aquí sí seamos claros, aquí hay una posición en la cual se quiere imponer la presidencia de la Asamblea Nacional al Partido Social Cristiano, y eso sin duda no es lo que nosotros vemos que le ayuda al país, y tampoco vemos que es democracia, que es la que nosotros queremos que exista tanto en la Asamblea Nacional como en general en todo el país. A la 1 de la mañana con 7 minutos, Izquierda Democrática publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: culminado el diálogo entre Izquierda Democrática y Pachacútec Nacional con Guillermo Lasso, es evidente que el apoyo de Creo al Partido Social Cristiano para la presidencia de la Asamblea Nacional responde a un pacto previsto con UNES. Ojalá no exista de por medio impunidad, perdón y olvido. ¿Ustedes creen o temen que una eventual mayoría en la que participe el correísmo implica impunidad para los corruptos sentenciados vía Comisión de la Verdad, vía cooptación de la función judicial? Bueno, eso es una preocupación, porque sin duda lo que no queremos es que el Poder Legislativo le meta las manos al Poder Judicial, y eso es un riesgo. Y ese nombre que parece tan bonito, la Comisión de la Verdad, también aquí seamos claros, la Comisión de la Verdad que pretenden los asambleístas de UNES llevarla al Parlamento ecuatoriano, lo que pretende es invalidar a la justicia ecuatoriana para buscar qué elemento en el proceso, en el mecanismo, qué elemento encontrar que puede invalidar lo que la justicia ecuatoriana ya ha sentenciado. Y lo que realmente nosotros queremos es que haya institucionalidad en nuestro país. ¿Pero por qué vía, no Javier? haya... Porque una Comisión de la Verdad no tiene de ninguna manera la facultad de revisar fallos judiciales. Bueno, eso es lo que en principio la Asamblea no tiene esa posibilidad de dar amnistía en delitos contra la administración pública. Ni una Sin Comisión embargo, de la Verdad de revisar ningún fallo judicial. Pero eso es lo que se busca, pues, Lenin. Aquí seamos muy transparentes y claros. ¿Para qué quieren la Comisión de la Verdad? Para tener elementos que invaliden a las sentencias y a lo que ha procedido la justicia ecuatoriana. Por encima de la mesa se dice que se busca vacunación para todos, la prosperidad de los ecuatorianos, generar empleo, reactivar la economía. Postulados tan populares como generales que parecería que dicen mucho, pero si no están acompañados del cómo, en la realidad no dicen nada. Ahora, por debajo de la mesa, ¿qué es lo que implica este acuerdo legislativo que supuestamente excluye repartos, pero que podría implicar asuntos un poco más serios? Usted dice, existe la posibilidad de que se genere impunidad. ¿Qué más se ha negociado por debajo de la mesa entre UNES, el Partido Social Cristiano y Creo? Lenin, yo no puedo hablar por otros, yo no tengo conocimiento que pueda implicar eso. Lo que sí te puedo decir es que para llegar a tener la presidencia de la Asamblea, evidentemente necesitan los votos de UNES. Nosotros hemos sido muy claros y categóricos. Nosotros no hemos de ninguna manera, el bloque Pachacútec, Izquierda Democrática, de ninguna manera ha llegado a un acuerdo con UNES. Se llegó a tener unos diálogos iniciales que lo tuvo el partido cuando se llegó a plantear este elemento de la Comisión de la Verdad. Hasta ahí llegaron los diálogos. Y aquí, básicamente, mire, ¿cuál es la realidad que tuvimos en el último proceso electoral? La alianza Creo, Partido Social Cristiano, sacó el 20% de los votos y prácticamente nos estaban condenando al país a regresar a un pasado que ya fue vivencia y experiencia de los ecuatorianos y que la gran mayoría no quisiéramos regresar. Y ahora, en cambio, desde la Asamblea Nacional se plantea que por esta posición, porque aquí no es un interés para el país o los ciudadanos, es una posición que el Partido Social Cristiano presida la Asamblea, que en función de eso lleguen a tener un acuerdo con UNES, pues sin duda preocupa mucho.
¿Qué fue lo que impidió, Javier, en la práctica que ustedes formaran esa mayoría lógica, la que todos auguraban con el bloque oficialista? Desde el Partido Social Cristiano se ha señalado, por ejemplo, que Izquierda Democrática y Pachacútec pusieron unas líneas rojas que iban en contra de los intereses de la mayoría, que, por ejemplo, se negaban al incremento de la producción petrolera, que se negaban a los acuerdos comerciales, entre esos el que se busca con Estados Unidos, y que así no se podía. Lenin, yo te invito a que revises que es público. Lo he revisado en detalle agenda. y por eso se lo pregunto. Claro, pero mira, justamente ahí estaban planteados unos puntos de una agenda legislativa y en función de eso siempre estuvo la apertura. De hecho, yo te comento, en la llamada que hubo prácticamente a la 1 de la mañana, estuvo el presidente de nuestro partido, Guillermo Herrera, estuvo Marlon Santi, mostrando esa intención y ese anhelo de que desde la asamblea que está por inaugurarse el día de hoy haya esa coherencia de lo que se ha hablado, cada uno de nuestros pensamientos, que en la Asamblea Nacional también haya esa sensatez de buscar lo mejor para el país. O sea que Guillermo Lasso simplemente los llamó para decirles, hey, únanse a esta mayoría, únanse y pongan también sus votos para que Henry Kronfle presida la Asamblea Nacional. Bueno, yo nuevamente, Lenin, yo no puedo hablar por otros políticos ecuatorianos. Lo que sí te puedo decir es que de parte del bloque Izquierda Democrática Pachacútec hubo total apertura justamente para poder llegar el día de hoy con una agenda que permita el bienestar de los ciudadanos ecuatorianos. En el país de las mayorías móviles, alianzas de este tipo apenas y sobreviven más allá de lo que dura un bolero. Pero si no fuera así, ¿cuál es el escenario para la Alianza Minca, que se plantea como tercera vía, con un plan programático, pero en minoría, y por ende esas ideas podrían no ver la luz? Bueno, nosotros seguiremos siempre trabajando por el bienestar de los ciudadanos ecuatorianos. Y el hecho que eventualmente haya una aplanadora que no dé espacios a los asambleístas de Pachacútec o de Izquierda Democrática no quiere decir que no estaremos trabajando por el bienestar del país. Y a través de la opinión pública, y sin duda, somos un bloque de 45 asambleístas, este bloque Izquierda Democrática Pachacútec, buscar generar opinión pública, sensatez y propuestas de ley que permitan avanzar, atender los graves problemas que estamos viviendo como sociedad y también que permitan generar fiscalización. Ese acuerdo programático que tienen ustedes junto a Pachacútec, ¿podría cambiar de acuerdo a las circunstancias? ¿Tendrá que irse moldeando ante un escenario que podría terminar anulando su propuesta y por la que votaron algunos millones de ecuatorianos? Lenin, yo no tengo una bola de cristal para poder saber qué pueda pasar a futuro. Lo que sí te puedo decir es que el compromiso yo le pregunto por la voluntad. Permanente. ¿Se van a mantener rígidos en ese acuerdo, en esos temas, en esa temática planteada que evidentemente no ha logrado convocar y sobre la que no se ha podido construir una mayoría? ¿O si estarían dispuestos a irla moldeando, tomando en cuenta que pueden tener grandes ideas, pero si no hay los votos para ponerlas en práctica, es lo mismo que nada? Lo que sí te puedo decir, Lenin, es que nosotros no tenemos posiciones. Nosotros lo que sí tenemos es el interés de ver mejor conducido desde la política pública a la sociedad ecuatoriana. En tal sentido, por supuesto, siempre hay ese interés de escuchar, de conversar. Te comento esa llamada que hubo a la 1 de la mañana. Siempre estaremos trabajando por ver un mejor Ecuador. Pero evidentemente lo que sí queremos es ser escuchados y eso aspiramos que ojalá el gobierno electo tenga esa apertura de ver que el país lo conformamos 17 millones de ecuatorianos que anhelamos que le vaya bien en su gestión, pero que anhelamos que pueda escuchar. El acuerdo con Pachacútec, que tiene efectivamente 4 ejes temáticos, tenía también la intención de presentar un bloque numeroso, sólido, atractivo para negociar una mayoría, para alcanzar una mayoría si es que el término negociar no les gusta. No se lo logró. Entonces, ¿tiene sentido todavía mantener esa alianza, ese acuerdo Izquierda Democrática Pachacútec? ¿O quizás es el momento de que cada uno busque seguir su camino? Lenin, nosotros somos personas de palabra. Tenemos un compromiso con Pachacútec y ese compromiso no es coyuntural, es un compromiso por el país. Porque ahí lo que hay en ese acuerdo son agendas que necesita el país, que necesita la ciudadanía ecuatoriana. De tal manera que estaremos siempre trabajando para eso y ese compromiso que nosotros lo hicimos, evidentemente queremos que vaya por el bienestar del Ecuador. Si algo ha llamado la atención es la intervención del presidente electo solo a última hora. Ha cogido el teléfono para conversar con ustedes en la noche y madrugada y antes de eso un tuit
para felicitar a Payatanga, pero al país no le dijo nada en relación a las críticas que se generaron durante todo el día de ayer y antes de ayer por la alianza con el correísmo. Una cosa es no intervenir en otra función del Estado y otra muy distinta, desentenderse de un acuerdo donde está involucrada su organización política, y lo mínimo que podemos asumir es que el presidente electo está de acuerdo con lo que están haciendo sus legisladores. ¿Cree usted, Javier, que faltó una intervención quizás más activa o más evidente de Guillermo Lasso en todo este asunto? Bueno, eso sería bueno que lo preguntemos al presidente electo, pero Lenin, yo creo que sí quisiera mencionar en este caso es que estamos todavía a tiempo. Estamos a tiempo de generar una mayoría en la cual esté el partido de gobierno, en la cual esté Pachacútec, en la cual esté Izquierda Democrática, en la cual esté los independientes, y ojalá pueda también estar el Partido Social Cristiano. Pero aunque no lo esté, ya habría una mayoría para poder colocar sensatez y un contrabalance en el poder y poder llevar a Pachacútec a la presidencia de la Asamblea. Entonces todavía estamos a tiempo. Ya depende, evidentemente, el presidente electo tiene toda la capacidad de gestión al ser ejecutivo para poder llevar esa sensatez a la Asamblea ecuatoriana. Solamente se requiere de voluntad para que durante estas 2 horas con 49 minutos que faltan para que se instale la sesión inaugural de la Asamblea se logre revertir lo que parecería estar consolidado. Bueno, se requiere de decisión y liderazgo, pero fundamentalmente estos 2 elementos tienen que estar marcados con la transparencia y fundamentalmente también con buscar el interés de un mejor Ecuador. Javier Hervás, ex candidato presidencial por Izquierda Democrática, gracias por venir a Contacto Directo esta mañana. Muchas gracias, Lenin. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a una nueva pausa y al volver, COVID-19 en Ecuador, los confinamientos en el proceso de vacunación, la falta de medicamentos. Ya regresamos con Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. El confinamiento focalizado de las últimas 3 semanas genera resultados positivos. El sistema sanitario del país no sale de su estado crítico. ¿Cuáles son los cambios urgentes que se deben implementar y que a estas alturas ya se espera sean adoptados por el nuevo gobierno? Lo vamos a dialogar con el doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Buenos días, doctor. Bienvenido a Contacto Directo. Lenin, muchísimas gracias. Buenos días. Decir un abrazo fraterno de la Federación Médica y Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud. La pandemia nos ha enseñado que una cosa es el discurso oficial y otra muy distinta, lo que realmente pasa en las calles, en los hospitales. En función de esta premisa, ¿estamos realmente viviendo un resultado positivo producto de los confinamientos focalizados, como lo ha señalado el COE Nacional? Bueno, en la parte epidemiológica vemos, de hecho, que empiezan a bajar las cifras de acuerdo al tema de confinamiento, pero desde el inicio los confinamientos y todo lo que se ha hecho han sido realmente tomados a destiempo y en base a cifras epidemiológicas completamente absurdas porque no tenían consistencia, había demasiada represión de datos y la verdad es que todo lo que se tome y lo que se ha tomado como decisiones en base a esto serán siempre insuficientes. ¿Cuáles son esas acciones puntuales, prácticas, que se deberían tomar? Quizás ya no por parte de este gobierno que está a 10 días de salir, pero sí por parte del nuevo, todo, obviamente con la intención de reducir los contagios de coronavirus y las muertes por esta pandemia. Lo que hemos dicho siempre, primero el tema de proveer a todo el sistema de salud, a los profesionales de la salud, de todos los implementos necesarios para esta lucha en esta pandemia. Acuérdense que en este momento estamos con hospitales completamente colapsados, sin medicación, y medicaciones tan sensibles como, por ejemplo, los sedantes para intubar, para ventilar a un paciente. Entonces, esto ha sido, estamos diciendo, la mesa técnica, y esa mesa técnica que se eleve a una jerarquía de un programa nacional. ¿Con quiénes? Con expertos. En la misma federación ha puesto a cada uno de los ministros que han pasado y le decimos a la ministra actual, señora ministra, y ya le dijimos, no se equivoque, por favor, entienda que los gremios lo único que queremos es el bien común. Trabajemos juntos, pero con los directivos de la federación, no busque otro tipo de cosas. Ahora, usted dice, los confinamientos no funcionan porque se los han tomado de una manera antitécnica y sin una mayor data de respaldo. ¿Hay que eliminar también el toque de queda, entonces?
Pero de hecho que sí, nosotros hemos conversado y hubo ya un tema de acercamiento con las cámaras de comercio buscando, Lenny, realmente algo que tenga una lógica. Y permítame decir rápidamente, por ejemplo, cuando confinaron fin de semana, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Loaiza, dijo: doctor, los fines de semana el 90% de ingresos de la gente, de los pequeños negocios, etcétera, es en fin de semana. Entonces, ¿tiene una lógica combinar fin de semana? Parece que no. Debemos buscar entonces la activación de los líderes comunitarios, de los vigilantes epidemiológicos, darles todas las herramientas y trabajar de una manera adecuada y con una lógica absolutamente clara. Doctor, ¿sabe cuál es el problema? Que esas cifras no son creíbles. Si a mí me dicen alguien me dice que el 90% de su clientela entra los fines de semana, no tendría pues ningún sentido entonces que abra de lunes a viernes, abriría solamente los fines de semana. No estoy poniendo en duda que los fines de semana llegue una mayor cantidad de clientes al negocio que sea, porque son días en los que no se trabaja, pero decir que el 90%, que el grueso de la clientela está en sábados y domingos, la verdad es que no tendría mayor sentido con abrir esos mismos negocios de lunes a viernes. Ahora, esas posturas muy civilizadas de decir que se abra todo, funcionan en Suiza, en Dinamarca, en Narnia, pero no en un país donde la incivilidad es demostrada todos los días, en todas partes, y ustedes también lo han evidenciado. Aglomeraciones, playas llenas, la vida como que nada estuviera pasando y los hospitales repletos con gente muriéndose, con médicos cansados, con hospitales que no tienen insumos, ni siquiera los anestésicos a los que usted hacía referencia hace un momento, doctor. ¿Cómo se controla la falta de responsabilidad, de cultura, de sentido de supervivencia propiamente dicho? Se controla con educación, Lenny. Hemos estado diciendo que tenemos que tener un tema de educación. Y vuelvo a repetirle, no estamos diciendo que no se confine, que si las cifras demuestran dónde está, y además los estudios que deben hacerse de la genómica viral, los estudios que deben hacerse sobre el tema de cero conversión, cómo está la inmunidad, los estudios que deben hacerse de diagnóstico y de definir dónde están los focos de infectividad para poder hacer ese confinamiento selectivo absolutamente claro, entonces ahí vamos a tener una respuesta de una baja de todo lo que queremos en el tema de la infectividad en el país. ¿Podría darnos más detalles, doctor Carrasco, sobre la situación en los hospitales, en la capital de la República? Porque hay denuncias de funcionarios que, como usted bien señalaba, refieren incluso a una escasez de insumos y medicamentos como los anestésicos necesarios para los pacientes, sobre todo que están en cuidados intensivos y que más lo requieren. El gobierno reconoce por su parte que hay algunos problemas de abastecimiento, pero que no hay tal situación crítica. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que estamos en una situación absolutamente crítica. 14 años de un manejo de gente que han estado rodeados en este momento en el Ministerio de Salud y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lenny, 0% en todos los temas de gestión a nivel de medicamentos, de insumos y todo. 0% en los hospitales de seguro. Imagínense lo que es no tener medicamentos tan básicos como los que estamos diciendo. Y nos hemos reunido la Asociación Nacional por la Salud, la ANS, para las enfermedades raras, huérfanas y catastróficas, para hacer algo de impacto pleno. Y usted va a vernos en las calles ahora por el dolor que ha causado todo esto y el sufrimiento de no tener los medicamentos para salvar vidas. Y las mismas personas, los mismos que se han estado dando 14 años vuelta en el ministerio, ahora son reciclados en una especie de los Bance Boys que se les llama ahora en este momento. Esa misma gente van a volver al ministerio a hacer qué, a volver nuevamente a tener un ministerio acabado y desposado como lo estamos viendo ahora. ¿Reciclados por la nueva ministra, por la ministra designada, doctor Carrasco? Absolutamente, reciclada por la señora ministra designada. Y nosotros le hemos dicho, señora ministra, los dirigentes, los directivos, la Federación Médica, la gente, el personal de salud, estamos con el país, queremos arrimar el hombro, estamos con usted. Le creemos lo que está diciendo, pero ya no queremos lo mismo, ya no queremos estos pactos, ya no queremos de esta gente. Votamos por un cambio en el país, votamos porque el correísmo desaparezca en medicina y en la parte médica y en la parte de salud, le ha hecho tanto daño.
cosas en relación a la vacunación, doctor. Primero, ¿cuáles son las observaciones que tiene la Federación Médica Ecuatoriana al proceso que se está desarrollando? Hay pocas vacunas que nos generan mayor expectativa, pero encima de que hay pocas vacunas, el proceso en algunos días se manifiesta catastrófico. Eso, una consulta. Y lo otro, se habla de acuerdos ya que empezarían a desarrollarse con Rusia para traer la Sputnik 5. ¿Qué se sabe de esta vacuna? ¿Qué tan efectiva es? ¿Es una buena idea traer la Sputnik 5 o quizás debería buscarse alguna otra? Sí, en el tema de las vacunas, transparencia. Lo que siempre hemos estado pidiendo, Lenin, transparentar, no han transparentado. No tenían un criterio de cómo van a vacunar, no tenían un protocolo. Estaba solamente en la cabeza del ministro Ceballos, a decir del presidente Moreno. Entonces, ¿qué es lo que podríamos esperar? Primero, transparentar cómo han negociado, qué han negociado, dónde han negociado, con quién han negociado y cuándo van a venir las vacunas. La primera cosa. Y la segunda, lo que está haciendo el presidente electo, el señor Guillermo Lasso, nos parece absolutamente correcto ir él mismo, personalmente, de gobierno a gobierno, de presidente a presidente, a pedir las vacunas, sea en Rusia, sea en China, en donde sea, tener las vacunas para poder vacunar a esa mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Y la propuesta de desarrollar un proceso de vacunación masivo a través de recintos electorales, ¿hay los suficientes médicos y enfermeras, doctor, para hacer esto? ¿Cuáles son las observaciones que tiene la Federación Médica a esta propuesta? Esta propuesta la hemos acogido porque viene de uno de nuestros coordinadores epidemiológicos de Guayaquil, el doctor Washington Alemán Lenin. Y él con gente experta en temas de georreferenciación y todo. Y además con la logística de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Además, con todos los estudiantes de medicina de los últimos semestres de enfermería, de odontología, de tecnología, etc. Además, hemos recibido el apoyo de todas las fuerzas gremiales, por ejemplo, enfermeras, auxiliares de enfermería, obstetrices, etc., diciendo queremos arrimar el hombro, doctor, queremos sacarle al país adelante, queremos hacer el tema de vacunación como tiene que ser, en la mayor cantidad de recintos que sean, en este caso, los que fueron electorales y que ahora serán de vacunación. Lenin, se puede hacer, claro, con voluntad y con ideas. Salud, sí, en estos momentos es vacunación, pero también implica otras cosas. Desde hace muchos años no se le asigna al sector el presupuesto que por Constitución le corresponde y allí están las consecuencias, ¿no? Hospitales desabastecidos, sin lo más básico para atender a un paciente en estado crítico, sea a consecuencia de la pandemia o por cualquier otro tipo de afección. Doctor, ¿cuáles son los cambios que se esperan se implementen por parte del nuevo gobierno? Plata sí, pero plata se sabe que no hay. También se necesita mejorar la gestión, sin duda. Pero sin duda, absolutamente claro, Lenin. Pero las decisiones que están tomando, como por ejemplo volver a pactar con el correísmo, 14 años de correísmo y vamos a seguir en lo mismo, la pregunta es absolutamente clara a la ministra de Salud y al vicepresidente de la República del Ecuador. Les decimos, vamos a seguir lo mismo, nosotros no vamos a aceptar un tema de esos. Entonces, cuando usted dice, ¿qué más podemos hacer? El tema está de la mesa de expertos, absolutamente claro. Solo este dato quisiera darle. 2.5 millones de dólares en terapia intensiva le cuesta al país. Y eso si le multiplica por los 365 y más 10 que han pasado, casi 1.2 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Entonces yo creo que ya decimos, bueno, hay que parar esto. Doctor, una precisión. ¿Todos los confinamientos son antitécnicos o son los confinamientos en el Ecuador los que no dan resultado porque no se acompañan de otro tipo de acciones? De hecho, que aquí en el Ecuador, antitécnicos, porque las cifras epidemiológicas, lo que han estado diciendo, lo que han estado mostrando en el Ministerio de Salud, siempre con inconsistencias, Lenin, todo el tiempo cifras inconsistentes y para no poder tomar las decisiones necesarias de acuerdo a unas cifras claras. Ese ha sido el problema todo el tiempo en el país. Santiago Carrasco, médico, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Siempre un gusto, Lenin, siempre a las órdenes. Gracias. Bien, y de esta manera concluimos Contacto Directo. A ustedes, gracias por la sintonía, Lenin. Nos vemos el próximo viernes.
Sí, así es. En 2 horas y media se va a instalar la Asamblea Nacional para definir a sus nuevas autoridades. Aparentemente los pactos están consolidados, pero no nos olvidemos que en la política ecuatoriana se puede tostar granizo y que como en el fútbol, las cosas no están definidas hasta el último minuto.